Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos contentos en esta jornada, en esta tarde que ya Dios nos permite poder disfrutar y que por supuesto ha sido bastante larga, producto de que hemos estado desde el jueves celebrando este hermoso suceso que Cristo nos da en esta hermosa muerte, pero que toma validez con su hermosa resurrección. Amén. Y estamos contentos porque hoy, como el pastor lo mencionaba, en la mañana estuvimos en este culto de resurrección y por supuesto este tema de esta noche es seguir considerando la importancia que tiene la resurrección principalmente para nuestras vidas, principalmente para todo aquel cristiano que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Hay un teólogo por allá por los años 1900 que se llama Milior Perlman, que él ha escrito varios libros y él tenía una frase que acuñaba, la cual él decía que el mejor milagro sobrenatural que puede haber pasado sobre la faz de la tierra se sustenta solamente en la resurrección de Cristo. Y tiene una gran verdad, porque de verdad la fe cristiana básicamente tiene que ver con que se sustenta, se provee, y es el tema central del cristianismo entero. Nosotros nos movemos y sentimos y creemos conforme a que Cristo resucitó de entre los muertos, y por supuesto usted va a mirar aquí alrededor y si hace una mirada, usted va a ver que no hay ningún santo, ninguna imagen, ningún Cristo crucificado. Había una cruz en su momento, pero nosotros creemos que en esa cruz se levantó de entre los muertos aquel que fue crucificado, que fue nuestro Señor. Y eso es lo que entonces, de alguna manera, queridos hermanos, nos diferencia de esta gran oportunidad que tenemos en relación a otras religiones como el Islam, como el budismo, como el mormonismo, que muchas de estas religiones tienen sus profetas, tienen sus santos y tienen aquellos a quien de alguna manera los toman como estos pontífices para poder de alguna manera acercarse a Dios. Mas nosotros creemos que la resurrección nos provee de este centro nuclear, de esta oportunidad la cual tenemos para poder afirmarnos como cristianos en creer de que Dios se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue a la cruz, murió, pero lo esencial y lo importante que nos conmueve y nos lleva a adorar y a levantarnos de nuestras casas y a seguir en este caminar cristiano es creemos que Él resucitó. La vida, la muerte se sustentan y se provee precisamente porque no creemos en un Cristo crucificado solamente y que murió como un mártir, sino que resucitó al tercer día. Y esa es ahí donde entonces, con la sola resurrección, para nosotros nos da la fe necesaria para poder creer en este Cristo vivo, porque de alguna manera la resurrección es la cual alimenta de alguna manera todo el señorío de Dios en Jesús, porque de alguna manera muestra su poder sobre la muerte. Hay una persona que el otro día, hablando un poco de la Semana Santa y de algunos problemas que están sucediendo, me decía que, bueno, todo tiene solución, pero me dijo, menos la muerte. Y yo le dije, momentito, pero incluso hasta la muerte, para aquellos que creen en Jesús, hay solución. Para nosotros, todo en Cristo el Señor, a través de su resurrección, podemos confiar de que incluso la muerte tiene solución. Claro, vamos a morir de alguna manera en la parte terrenal y vamos a llorar a un ser querido. En algún momento vamos a tener que cada uno de nosotros partir y morir. Pero incluso la muerte no nos quitará el privilegio de vivir eternamente a todo aquel que cree. Amén. No le quitará el privilegio si usted de verdad cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, y usted entonces será uno de aquellos privilegiados que y que en algún momento resucitará también juntamente con Cristo, como dice también el apóstol Pablo. La resurrección entonces es el centro de nuestra esperanza, de nuestra motivación, es la piedra angular de nuestra fe, es nuestra base primordial por la cual nosotros nos sustentamos y nos ponemos de pie y es como nuestra plataforma. Es la prueba visible de la resurrección e innegable de los hechos de la vida de Cristo Jesús. No podemos negar, y aunque muchos han tratado de buscarle la quinta pata al gato respecto a la muerte, a la vida y a la resurrección de Cristo y a su ascensión,
muchos han buscado de alguna manera, pero es innegable, todos los científicos, teólogos y los más estudiosos llegan a la conclusión de que hay una resurrección y no hay ninguna otra explicación. Han tratado de inventar miles de cosas, que entre los discípulos se robaron el cuerpo, de que los romanos inventaron la noticia y etcétera. Han inventado montones de cosas frente a la resurrección, pero debemos darnos cuenta de que la resurrección es simplemente visible e innegable, de que esto fue verdad y que cada uno de los que está aquí en esta tarde lo podemos creer en fe. Es el fundamento que nos caracteriza como un pueblo santo, la resurrección, y que por supuesto nos separa de toda una vida religiosa, de todas otras religiones, las cuales hoy día podemos conocer. Porque de alguna manera aquel que reconoce la resurrección de Cristo no se envasa, no se encuadra en una religión, la cual tiene que estar ligado a ciertos ritos y formas, porque entiende que la resurrección lo lleva un paso más, a entrar al lugar santísimo. Porque así como dice Hebreos, ¿cierto? Tenemos entrada libre ante el Padre para estar en una relación hoy día genuina gracias a esa resurrección. Entonces la resurrección toma el protagonismo primordial de esta cercanía con Dios y que nos desmarca de vivir vida religiosa como una iglesia cristiana, porque de hecho no lo somos. No podemos ser en ese sentido una religión, porque somos un pueblo santo, la cual la resurrección nos garantiza parte de ese pueblo adquirido en el cual nosotros hoy podemos ser. Ni nos separa entonces de todo aquel estado de religión. Algunos hoy, muchos se preguntan, ¿realmente se habrá levantado entre los muertos? Porque si bien es cierto, nuestra vida pecaminosa, nuestra esencia humana, pecadora, carnal, en muchas ocasiones duda de que si de verdad Cristo fue a la cruz, si de verdad sus milagros fueron reales y si Dios le habrá levantado entre los muertos. ¿Tendrá alguna validez entonces? De alguna manera piensan algunos tal vez que su sacrificio habrá sido en vano o habrá tenido algún efecto. Pero la pregunta primordial que deberíamos hacernos es que si de verdad hemos experimentado en mi vida personal lo que significa la resurrección de Cristo. Porque obviamente estas preguntas me van a salir y me van a saltar y voy a poner tal vez en tela de juicio la resurrección de Cristo si no he tenido una experiencia con esa resurrección. Si de verdad, como el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente yo también crucificado. Si no he tenido esa experiencia, obviamente pondré en tela de juicio las maravillas de Jesús, su sacrificio redentor, su sacrificio justificador que hizo allí en el madero de la cruz. Pondré en tela de juicio si en mi vida personal no hay una experiencia real con la resurrección de Cristo. Si me identifico de lomo y tomo de lo que Él fue a la cruz y cómo Él se levantó de entre los muertos. Y ese es el proceso de la vida del cristiano, porque es fácil llegar a Cristo de alguna manera, y es fácil seguir los mandamientos y los decretos y los estatutos, y en este tiempo vivir vidas conforme a lo que la iglesia nos demanda. Pero cuando hablamos de que en nuestra vida muchas veces hay momentos difíciles en los cuales nos separan de Dios o dudamos de Cristo y no creemos en sus maravillas, es porque ponemos en tela de juicio realmente porque no hemos tenido esa experiencia de que con Cristo estoy yo también crucificado y me identifico con ese sacrificio. Amén. Y esa es la esencia que nos debe mover para que mi fe, para que entonces sea fortalecida. Pero cuando hablamos de una identificación con la resurrección de Cristo, estamos hablando de una experiencia con Cristo. Estamos hablando de tener un trato, una cercanía, una comunión con Él, identificarme y dolerme porque Él tomó mi lugar y fue a la cruz y murió por mí, por mis pecados. Y por lo tanto entonces hay una experiencia real que he tenido con Cristo el Señor. Y no tan solo me he quedado, en algún momento levanté mis manos, hice la oración de fe y le acepté y sigo caminando en este evangelio, sino que hay un paso de experiencia real tan genuino que cuando me mencionan la resurrección, mi corazón explota de alegría. O debería explotar de alegría, debería expresar con toda mi gratitud y devoción lo que Cristo hizo en la cruz. Porque entonces no me quedo en esa muerte de crucifixión de un día viernes, sino que por lo tanto he experimentado de que en Él hoy día hay victoria. Amén.
Y entonces no estoy allí en un velorio, sino que estoy en una celebración de una experiencia viva de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso me debe moverme, y eso me debe impulsar entonces a salir de ese cajón que muchas veces nos tenemos y nos movemos o nos quedamos en nuestra vida cristiana conforme a que no hay una experiencia que tiene que ver con la resurrección de Cristo. La iglesia del primer siglo tuvo que lidiar precisamente con esta filosofía que de alguna manera los paganos de aquel entonces, como los griegos, como también los saduceos, experimentaban respecto precisamente a lo que era la resurrección. Y precisamente Pablo por eso es que da esta explicación aquí en 1 Corintios capítulo 15, del 1 en adelante, porque los primeros cristianos estaban experimentando toda esta controversia y se estaban ya preguntando, ¿realmente habrá resucitado? ¿Realmente su sacrificio habrá tenido algún efecto? Y por lo tanto entonces el apóstol Pablo trata de alguna manera de explicar lo que él a sí mismo recibió, lo que él a sí mismo enseñó y lo que a sí mismo él vivió y experimentó en la resurrección. Y entonces los saduceos de alguna manera negaban derechamente la resurrección de Cristo. Y allí en Hechos capítulo 28, versículo 8, estos la negaban y por supuesto negaban lo que era la inmortalidad del alma y eran de alguna manera estos dentro de los de esta aristocracia, de esta de alguna manera religión que ellos profesaban, eran calculadores, todo lo llevaban a la razón y todo lo llevaban a la pregunta y que si era cierto y a la investigación, pero principalmente no llegaban a ninguna conclusión porque ellos querían ver palpable, ellos querían de alguna manera que se los explicaran con manzanitas de alguna manera cómo había sido la resurrección. Y también la iglesia primitiva tuvo que lidiar con los griegos que de alguna manera todo lo espiritualizaban y de ahí salían los fariseos que todo lo espiritualizaban y que para muchos la resurrección simplemente había sido una experiencia espiritual y no una experiencia corporal de que Jesús literalmente se levantó de entre los muertos y que no fue espiritual y que no fue un fantasma el que se presentó después más tarde frente a sus discípulos. Y entonces la iglesia allí de Corinto tuvo que lidiar con estas situaciones y que de alguna manera muchos creían o estaban tan confundidos que creían, por ejemplo, en el síncope, que Jesús había tenido un desmayo, una pérdida de la conciencia temporal, que de alguna manera lo que hoy día conocemos como la catalepsia, que es una enfermedad que hay personas que supuestamente mueren visiblemente porque pierden sus sentidos vitales y pareciera que la persona está muerta, pero no está muerta. Esa es una enfermedad de la catalepsia y muchos de estos que en aquel entonces no se conocía como enfermedad como lo que se conoce hoy, muchos creían que Jesús había pasado por esa experiencia y que más tarde entonces nunca estuvo muerto y por lo tanto despertó simplemente más tarde. Y entonces la iglesia allí en Corinto, Pablo tiene que presentar defensa frente a todos estos cuestionamientos, y Pablo lo que expresa y dice que serían atroces las consecuencias si realmente Cristo no hubiese resucitado. Y es como que de alguna manera Pablo les dice a los de la iglesia de Corinto, solamente des el tiempo a pensar de que si usted está aquí sirviendo a Cristo, siguiéndole a Él, siguiendo sus pisadas, guardando sus mandamientos, si usted no cree en la resurrección, imagínese lo que va a pasar. Aquí va a quedar la grande, y en su vida personal es lo que Pablo les está diciendo. Va a quedar un desastre del porte de un buque en la vida espiritual de cada uno de aquellos que pretende seguir a Cristo y no cree que ha resucitado. Y eso es lo que entonces Pablo expresa. Y por eso es que les dice, parafraseando en estos versículos, el apóstol Pablo le dice, la predicación de Cristo sería absurda, sería vana. Imagínense simplemente, versículo 14, vana sería nuestra predicación, inútil, dice el apóstol Pablo, sería nuestra fe. Versículo 14, de nada valdría que confiar en un Jesús que simplemente fue una farsa y murió, pero que a lo mejor no murió, pero y tampoco resucitó, y llegamos a esa conclusión. Y el apóstol Pablo presenta entonces defensa. La fe en Cristo sería simplemente inútil,
si ustedes de verdad no creen que Él resucitó. Todos los creyentes serían simplemente, versículo 15, unos mentirosos, falsos testigos de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Nadie sería redimido de su pecado, versículo 17, y aún estaríamos en perdición, y sería lo más terrible. Entonces Pablo habla de las supuestas garantías adversas que los cristianos tendrían, destructoras en su vida espiritual, emocional y de vida eterna, si de verdad no creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y nadie sería entonces en ese sentido redimido de sus pecados. ¿Amén? Pero debemos entender que en la historia de los judíos, y que cuando Pablo de alguna manera da aquí a entender que de verdad ellos no podían dejarse llevar porque Jesús no había muerto en la cruz. Porque literalmente estudiando un poco así a grandes rasgos de lo que significa la muerte en la cruz, no se compara en nada a la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. No se compara nada a la película que hizo allí este actor con los ojos azulitos bien bonitos, ¿cierto? Que dura como 5 horas, Jesús de Nazaret, ¿cierto? No se compara absolutamente nada porque es una película, porque está grabada, son escenas, qué sé yo, y que en gran parte muestran una crueldad tremenda y que nos impacta. Pero al estudiar realmente y qué significaba la muerte en la cruz del Calvario allí de parte de los romanos, era una ejecución atroz, en pocas palabras. Era una ejecución que no podemos imaginarla en nuestro tiempo, porque no estamos en hace 2000 años, porque no lo vivimos, porque no era nuestra cultura, porque está fuera de nuestro alcance entenderla, menos que la estudiemos y la procesemos. Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante nos habla de esta crucifixión romana y que cumplía simplemente con parámetros como, por ejemplo, la mutilación del cuerpo. Mutilar el cuerpo de aquella persona que había sido culpada y exhibida allí para mutilar su cuerpo, y no les importaba si ese hombre perdía un brazo, una pierna, un ojo, una oreja, no les importaba, porque el objetivo de la cruz era la mutilación del ser humano en ese momento. Era el castigo con dolor, que esa persona no muriera automáticamente, sino que estuviera allí por horas crucificada, exhibida, con el dolor a flor de piel en aquella cruz. Debía ser exhibida esa persona ante todo el pueblo para que todos supieran que ese hombre crucificado, maldito era en la cruz. Maldito era en la cruz. Debía ser exhibido y todos tenían el derecho de escupirlo, de apedrearlo, de tirarle lo que tuvieran a mano, porque era digno de burla, porque estaba siendo exhibido frente a todo el pueblo en aquel momento. Era deshonrar a toda aquella persona. Ya la persona crucificada perdía toda honra y todo honor. Ya no era persona, aquella persona que iba a la cruz. Y entre todo este caminar de la crucifixión, que hay algunos que duraban entre 3, 5, 6 horas crucificados, el único objetivo que cumplía la crucifixión romana era matar. Y ellos se aseguraban de que la crucifixión cumpliera, y dicen los estudiosos que la crucifixión romana cumplía a un 100%, a cabalidad, la muerte de un ser humano en la cruz. No había nadie sobre la faz de la tierra, ni Sansón, que hubiese estado en ese entonces, hubiese aguantado allí crucificado en la cruz, porque el objetivo de los romanos estaban especializados, habían sido enseñados, adiestrados para ser unos animales feroces que destruyeran el cuerpo humano y la deidad del ser humano y llevarlo a la muerte con dolor. Y entonces a Pablo no le queda duda de que aquel que iba al madero tenía que morir. No había una opción, pero no faltaban los que dudaban, producto de que esto lo cuestionaban, porque no había una relación personal con Cristo. Y allí es donde entonces Pablo expresa estos conceptos claros que la iglesia de Corinto debía tener. Y sigue añadiendo el apóstol Pablo más adelante, los que murieron y creyeron, haciendo este eufemismo o de alguna manera esta similitud,
Aquellos que murieron simplemente en vano y merecen ser aniquilados, y de nada les valió haber confiado. Si no resucitó Pablo, versículo 19 dice, seríamos dignos de lástima. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en el versículo 19. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y no cree en la resurrección es digno de pena. Es digno de pena, y que todo el mundo aplauda porque todos estos están viviendo una falsa. Es lo que Pablo está diciendo. Y por eso el apóstol Pablo en primera carta, versículos 15, versículo 3 dice, porque primeramente enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, lo que asimismo he experimentado, he recibido, me he dado cuenta realmente de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que resucitó también al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo lo expresa, lo enseña, de que hay una verdad, porque hay una experiencia la cual él tiene, y por la cultura que él conoce sabe perfectamente de que a Jesús cuando lo bajaron venía completamente fallecido. Y Pablo añade en el versículo 22 de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, y esta es primicia de los que duermen. Es hecho, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Y nos deja claro, específico, el por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque hace miles de años atrás, en el huerto del Edén, a Adán se le ocurrió obedecer a Eva. No fue así, pero ambos pecaron delante del Señor y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mi hija me va a retar más rato. Pero estábamos destituidos de la gloria de Dios, y aquí donde el apóstol Pablo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, ahora por también un hombre somos vivificados. Por cuanto Adán todos mueren, pero en Cristo todos hoy viven. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresa, que hay una... yo he tratado de buscar miles de palabras para poder tratar de explicar cómo y a qué Pablo quería llegar con este sentir, de que la muerte, la crucifixión y la resurrección para nosotros que de alguna manera me pasa, tal vez me deja sin palabras porque no sé cómo hay que expresarlo. Y trato de expresarlo con mis hechos, con mis acciones, con mi devoción al Señor, porque de verdad en Cristo somos hoy vivificados, tenemos vida eterna, tenemos lo que Dios de alguna manera nos provee todo a través de Cristo el Señor. Y eso es motivo de alegría, de regocijo, de dar gritos de júbilo, de cantar al Señor con ganas, y de venir a la iglesia con ánimo, y de servir al Señor, y de pelearme la escoba para hacer el aseo, porque quiero servir al Señor. Porque de alguna manera entrego mi devoción al Señor de lo que Él me entregó a mí. Si merecía la muerte en Adán, merecía esa muerte eterna y que no había solución, pero dice Pablo, más entonces todos en Cristo seremos vivificados. Por la muerte de uno, pero por la muerte de Cristo el Señor, la vida, la cual hoy podemos gozar y disfrutar. Entonces, queridos hermanos, sin la resurrección todo sería en vano y todo simplemente hubiese quedado resumido a un viernes de crucifixión. Y la crucifixión no tendría relevancia, no tendría ninguna validez. La crucifixión no tendría ningún asidero, ninguna importancia. La cruz de Cristo o la crucifixión no tendría ningún efecto en nadie si de verdad no existiera la resurrección. La resurrección nos provee entonces de esta salvación que está disponible a todos aquellos que vengan a Cristo. Amén. Y eso tiene que quedar claro hoy en nuestro tiempo. Entonces, por lo tanto, Pablo habla de esta resurrección, de su significado, que Jesús es todo lo que Él afirmó ser, Romanos 1, versículo 14, de esta declaración que gracias a la resurrección, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Y que Dios aceptó la expiación de su Hijo en la cruz. La resurrección nos da ese sello, esa aprobación
de lo que Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, molido por nuestra paz y resucitado por nuestra justicia, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, traspasado, humillado, para darnos justificación, para hacernos justos ante Dios el Padre. Entonces toma validez la resurrección de Cristo, pero no nos podemos quedar como hermanos en la fe, simplemente religiosos, llorando y esperando imágenes como que simplemente sigue crucificado, sino que hoy debemos mirar con expectativa lo que significa de verdad esta experiencia de asumir la resurrección de Cristo en nuestras propias vidas. Amén. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Marcos 16, del 1 al 6. Juan capítulo 20, del 1 al 10. Y Lucas 24, del 1 al 12. Los evangelios nos hablan de este proceso de muerte, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, pero por sobre todo nos hablan de la resurrección. Todos los evangelios nos cuentan el mismo relato del proceso de Jesús en la muerte, de su arresto, de Jesús, de su rechazo, de su castigo, de su ejecución, de su crucifixión, pero lo más importante y lo más maravilloso, lo cual le dan realce los evangelios, es a su resurrección. Y Lucas es uno de los episodios más extraordinarios, de los que más me gusta y más me identifica por la experiencia que allí se vive. De Lucas 24, versículo 1 al 12, nos muestra uno de los relatos más conmovedores, impactantes, que tienen que ver con la realidad del ser humano, pero con la importancia de la resurrección. La realidad del ser humano, porque cuando hablamos de la realidad en plena escena, si usted se la imagina, si usted la ha leído o ha visto alguna película de la muerte de Jesús, lo más probable es que se dé cuenta de aquello, porque la realidad era de que uno de sus discípulos, por 30 piezas de plata, había vendido a su maestro, porque otro le había negado 3 veces y había blasfemado contra el maestro, y dijo: yo no le conozco a esto o a este. El resto de sus discípulos, frente a la realidad de la resurrección, el resto de los discípulos estaban todos escondidos en sus richeras, en sus escondites, en sus closets, escondidos allí debajo de alguna mesa, porque esa era la triste realidad. A la triste realidad se suma que Nicodemo, aquel que había venido a Cristo al Señor, en Juan capítulo 3, dice que él estaba mientras tanto comprando. Allí en Juan capítulo 19, versículo 38, Nicodemo compraba especies para ungir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea está mientras tanto pidiendo el cuerpo de Jesús a Pilato. Este que venía escondidos y que era un discípulo de Jesús, pero que Juan lo declara como aquel que a escondidas, como Camilo VI, a escondidas seguía a Jesús. Y estaba pidiendo el cuerpo. Y esto significa, de entre los discípulos de Jesús, que por lo visto todos estaban asimilando que Cristo había muerto en la cruz. Que Jesús, simplemente porque entendía lo que significaba la crucifixión de Cristo, entonces por lo tanto su conclusión era de que estaba muerto. Y como estaba muerto, había que empezar los preparativos de este ungimiento que los judíos tenían como costumbre, de ungir el cuerpo para apalear un poco el aspecto putrefacto de los cadáveres que estaban allí, cierto, expuestos después de una crucifixión. Y entonces, como cultura, los judíos tenían de llevar especies como mirra o aloe, que entre estas dos hierbas las molían, hacían una mezcla y enjuagaban allí las vendas de los cadáveres para que entonces no saliera ese olor malvado que no pudiesen entonces aguantar. Y estaban todos asumiendo esta triste realidad como seres humanos, que el Mesías, en el cual ellos habían confiado, en el cual ellos habían esperado y habían dejado todo por seguirle, estaban todos de alguna manera con estos preparativos de lo que era la muerte de Jesús. Esto significa que ellos simplemente habían asimilado de que Cristo estaba muerto.
Cristo estaba muerto en Lucas capítulo 24, versículo 1. Y el primer día de la semana, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro algunas mujeres con estas especies de mirra, olea, para poder entonces entrar en estos preparativos con estas especies aromáticas, dice Lucas, y fueron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres no eran la excepción de estar en la misma condición que los demás hombres. Y que hoy día el pastor valoraba la actitud de las mujeres en el sentido de que ellas estuvieron por lo menos dispuestas a atreverse a ir a donde estaba el cadáver, mientras que los otros, uno compraba escondida, el otro calladito pidiendo el cuerpo y los otros más encima escondidos. Nadie daba la cara, pero las mujeres allí a primera hora de la mañana se levantaron tempranito a ungir el cuerpo de Jesús. Dice la historia dentro de lo que Juan capítulo 19, verso 39 nos dice que entre Nicodemo y José de Arimatea, que eran de poder exquisitivo, tenían sus recursos estos varones, ellos llevaron 100 libras de estas fragancias, que equivale a 45 kilos de especies aromáticas. Y no era menor lo que llevaban para ungir el cuerpo de Jesús. Si cada uno de estas personas, tanto las mujeres como los discípulos escondidos, como aquel que le había negado, como estos que habían comprado especies de 11 libras, de 45 kilos aproximadamente, imagínense la cantidad, no era para ir a adorar y bendecir a aquel que iba a resucitar, no se les estaba pasando por su mente, por los preparativos que estaban realizando, no se les estaba pasando por la mente de que ellos iban a celebrar a un vivo, sino que lo que ellos estaban asumiendo de que simplemente se iban a encontrar con una tumba cerrada, la cual iban a tener que abrir los guardias romanos, con una tumba en donde hubiese allí el cadáver de Jesús y por lo tanto entonces ellos pedir permiso para ungir el cuerpo del muerto. Y esa era la realidad que los discípulos y todos aquellos seguidores de Cristo ya habían asumido en esencia. Pero la palabra del Señor, queridos hermanos, nos dice que aunque ellos esperaban y estaban conscientes de esta condición, ellos no esperaban de que en primer lugar la piedra había sido removida. Ya la piedra había sido removida y cuando la piedra habla de que había sido removida, ningún guardia romano estaba presente y por cultura romana ellos tenían que estar ahí y no podían, porque era la vida a la cual ellos estaban en juego de ellos mismos, no podían haberse escapado y haber dejado esa tumba abierta. Ellos eran los encargados de abrir, de cerrar. Era como la Seremi que clausura y abre el local y no había una oportunidad entonces para que ninguna otra persona corriera esa piedra. Pero cuando las mujeres llegan se encuentran con que la piedra en primer lugar está removida y lo más extraordinario que sucede en aquel entonces es que mucho menos esperaban de que la tumba estuviese vacía. Y ya empieza a suceder algo distinto porque ellos de todo el proceso que habían experimentado habían asimilado de que Cristo estaba muerto y llevaban los preparativos no para una adoración y exaltación a alguien vivo, sino que llevaban los artefactos de especies para ungir a un cadáver. Pero se encuentran con estas dos noticias, la piedra removida y la tumba vacía, y ellas simplemente quedaron confundidas. Ellas y ellos y todos los discípulos no esperaban que esto sucediera. Y aquí Lucas hace este anuncio de entre los evangelios que relata a dos varones, ángeles, que también lo relata allí Lucas y los evangelios, diciéndoles, acordaos cuando hablaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando los ángeles le hablan estas palabras a las mujeres, ellas ahí cavan estos cabos sueltos, recién ahí entienden y logran comprender de que toma realce lo que Jesús había dicho, que tal vez se les había incluso olvidado a lo que ellas de verdad estaban experimentando. Y rápidamente, por lo tanto, los ángeles le dicen, Él no está aquí, ha resucitado.
versículo 9, y volviendo al sepulcro dijeron las nuevas a los discípulos y a todos los demás. Pero la cruel realidad, que seguimos con esa cruel realidad del ser humano, de la conciencia y del corazón del hombre, dice el versículo 11, que más ellos parecía que lo que ellas hablaban, de que la tumba, de que la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía, para ellos, ¿qué les parecía? Locura. Era una locura porque ellos estaban conscientes y preparados para ungir el cuerpo de aquel que había fallecido. El apóstol Pablo habla de que para el hombre natural, en 1 Corintios 2, versículo 14, por eso es que les locura el Evangelio. No logra entender ni percibir. Y para estos también era una locura. Y es triste comprender y darnos cuenta que hoy día estamos en una realidad tan cruel frente a la resurrección de Cristo, que la realidad es que aunque muchos han visto, han oído y se han maravillado y han disgustado de las maravillas del Señor, simplemente no creen y viven en el proceso de crucifixión, de adoración a un muerto, pero no están experimentando lo que significa en su vida misma, en su vida real, en su experiencia personal, lo que significa la resurrección en Cristo, y que eso me debe levantar y afirmar en mi fe y creer más en el Señor y disponer mi corazón y desearle aún más. Filipenses capítulo 3, verso 18, porque muchos, dice el apóstol Pablo, andan por ahí incluso negando la cruz de Cristo. Era tal el extremo de los que no creían y no querían entender, que muchos se dedicaban incluso a negar todo lo anterior a a la resurrección de Cristo. La importancia que nosotros vemos allí en Lucas 24, que la resurrección significa que Jesucristo en la cruz no fue en vano, queridos hermanos. Amén. Que la sangre derramada en ese madero nos da el perdón de pecados. Que en medio del fracaso, la resurrección nos ofrece una esperanza eterna. Y aquí es donde aparece la esperanza eterna, gloriosa, real, de alguien que de verdad sabía y entendía de que para él no había esperanza. Pedro en el versículo 12, en medio de lo que las mujeres estaban contando. ¿Quién era Pedro? Todos conocemos la historia de Pedro. Había estado en la transfiguración, había sido un discípulo que había caminado sobre las aguas, había sido un discípulo que había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero era el discípulo que le había negado y había blasfemado contra Jesús, y eso le caló tan hondo y tan que para él no había esperanza, y era uno de los primeros escondidos allí en su trinchera. Pero cuando escucha lo que las mujeres dicen, en medio de esta realidad que él está viviendo, entiende la importancia de la resurrección. Y me llama la atención el versículo 12 porque dice: levantándose Pedro. Pero levantándose Pedro toma una decisión. Yo trato de imaginarme qué es lo que pasaba por la mente de Pedro en ese momento. Y lo que yo me imagino que Pedro pensó: si por lo que yo he fallado, por lo que yo soy y por lo que yo hice en Cristo, imagínate Pedro, imagínate Patricio, si Cristo estuviera vivo, todo cambiaría. Y ahí es donde Pedro toma conciencia y dice entonces, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro toma una decisión y hace una acción de levantarse y de correr al sepulcro. Y yo me imagino que ese correr, y por eso Juan llegó primero, porque él iba pensando y corriendo, y si estuviese vivo, ¿qué pasaría en mi vida si estuviese vivo? ¿Qué pasaría conmigo? Algo distinto va a pasar porque yo fui uno de los que lo negó, fui uno de los que lo traicionó. ¿Y qué pasaría conmigo? Y llegando al sepulcro, Pedro vio allí la tumba vacía, los lienzos estirados, y volvió a casa, dice, maravillándose de lo que allí había sucedido. No volvió de la misma manera como había ido corriendo a ver la tumba, sino que volvió hoy día Pedro maravillado frente a una triste realidad que muchos hoy viven. Vuelven a su casa maravillados porque han venido de haber visto a Cristo en sus corazones, de haberlo sentido, de haberlo adorado, porque Cristo está vivo. ¿Quién más que Pedro, queridos hermanos? ¿Quién más que Pedro, que había experimentado el fracaso, la traición, el desconsuelo, la poca fe? ¿Quién más que Pedro necesitaba esa oportunidad de esa resurrección? ¿Quién más que Pedro? ¿Quién más que usted? ¿Quién más que yo necesita de esa experiencia que significa la resurrección en nuestra vida? ¿Quién más que nosotros? Y Pedro experimenta y le da importancia entonces y validez a lo que Jesucristo hizo allí
en la cruz del Calvario. Y entonces hoy todo se transforma en una esperanza para Pedro y se transforma para nosotros, queridos hermanos, en una esperanza eterna para nuestras vidas, y que nada hoy día dentro del servicio al Señor es casual, y nuestros pecados son perdonados, y hay una esperanza que nos debe llevar constantemente al arrepentimiento y un acercamiento con el Señor. Y aquí es donde Pedro, y termino con esto, declara en una de sus cartas, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, después de esta experiencia viva que él ha tenido, según su gran misericordia. ¿Qué más que Pedro si había experimentado la misericordia de Jesús? Según su gran misericordia con que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Pedro hace real lo que escribe más tarde en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Él mismo. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si usted en este momento quiere... Le invito a que cierre sus ojos y considere cuál es su realidad frente al Señor. Pero también quiero invitarle a que considere la importancia y el significado que usted hoy, año 2022, 17 de abril, usted le está dando a la crucifixión, pero mayormente a la resurrección en su vida. De la vida de Cristo, que Él se levantó de entre los muertos y que hoy le está diciendo a través de esta palabra en esta tarde que a su vida, a su hogar, a su familia hay esperanza. Si usted toma esa esperanza, levante su mano al Señor y dígale: Señor, gracias, porque yo sin merecerla, porque yo sin darle el valor necesario por mucho tiempo hoy día, me doy cuenta de la importancia y el significado de la resurrección que hoy tenemos en ti, Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo esto será si solamente Pablo dice: creyeres que Dios le levantó de entre los muertos. Si creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, muchas cosas extraordinarias que aún no has visto ni has sentido van a empezar a suceder en tu vida. Si tan solo usted vuelve a casa esta tarde entendiendo y comprendiendo de que la resurrección que usted tiene que asimilar como cristiano es tan importante y puede ser tan real que puede cambiar su vida entera completamente. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos y oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque según tu gran misericordia con el cual nos has perdonado, nos diste la esperanza eterna y viva solamente por la resurrección y sin que nosotros la merezcamos. Pero en la resurrección se consuma, se hace efectiva la justificación, la regeneración para nuestras vidas. Y gracias, Dios, te damos, porque hoy podemos entrar delante de tu presencia y adorarte y bendecirte. No somos quien, Señor, y te hemos fallado constantemente. Pero hoy, como Pablo lo expresa, con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive ahora Cristo en nosotros. Y ayúdanos a vivir, Señor, en ese caminar, en esa condición, que nada ni nadie nos haga dudar de la esperanza eterna que tenemos solamente en ti, Jesús. Gracias te damos por tu palabra, por tu presencia. Gracias te damos por tu gracia y por tu voluntad. Entendemos, Señor, que nadie más que el propio Jesús
pueda hacerse real en nuestro corazón de lo que significa la resurrección. Por eso, Señor, oramos para que en nuestro corazón entendamos y comprendamos y vivamos esta resurrección de Cristo, y para que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, nos dé la convicción de que así es, de que Él está vivo y vive en medio de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que esas especies aromáticas para adoración a un muerto se conviertan en un corazón real, verdadero, genuino, que levante sus manos en adoración, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a tener la seguridad de que la muerte de Cristo Jesús, tu Hijo, no fue en vana para mi vida. Ayúdanos, Señor. Yo oro en esta tarde por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, para que la resurrección de Cristo sea real en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hijos. Porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa salvación se hace real, Señor, solamente por la resurrección. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tu bondad en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.